Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, es un gusto estar con ustedes a través de estas pantallas. Permítanme saludarlos. ¿Cómo están? Kunjamaxtasa, Imainaya, Querey Parey. Ahora que los hemos saludado en los 3 idiomas, pasemos entonces al tema que es muy importante, la expresión oral. Recordemos que la expresión oral es parte fundamental de la capacidad humana. Pero, para iniciar con esta parte práctica, veamos este video, Botella al mar para el Dios de las Palabras, de nuestro querido autor, Gabriel García Márquez, autor colombiano, quien en México, en Zacatecas, el 7 de abril de 1997, hizo esta ponencia. Pero en esta ocasión te traemos un video editado para que te llamen la atención los gráficos y las palabras que queremos resaltar. Botella al mar para el Dios de las Palabras. Autor Gabriel García Márquez. A mis 12 años de edad, estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca, como hoy, ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni puede extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en este porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión. En un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí misma y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. Y un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el bálido intermitente y triste de un cordero dijo, parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un conocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo
es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre el siglo venturo como Pedro por su casa. En este sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática, antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus estrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez de el siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que lleguen al Dios de las palabras, a no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial a mis 12 años. Bien, yo creo que has visto el video con atención, pero hay que aprovechar esto de la tecnología y tú puedes encontrar al mismo autor, Gabriel García Márquez, haciendo esta ponencia en vivo, y vas a escuchar de su propia y viva voz cómo es que se ha comunicado hacia el público. Ahora, pasando un poco al análisis, si se quiere, de este contenido, él nos habla mucho de que las palabras y las imágenes pueden resultar en la mente de la humanidad como posibles enemigos, pero parece que no es así. Las palabras están siendo potenciadas por la imagen. Te debes haber dado cuenta que cuando tú navegas en tu celular o navegas en la computadora, estás viendo que las imágenes de alguna manera están reemplazando a las palabras. Tenemos emojis, stickers, los videos en sí de alguna manera también, ¿no?, se han vuelto en un contenido visual, audiovisual, que pareciera reemplazar a las palabras. Pero García Márquez nos dice que las está potenciando y se están perpetuando de una diferente forma, tal vez con una cara distinta, pero nos seguimos comunicando en este ir y venir de la intercomunicación entre personas. También nos habla de la vitalidad de la lengua española, en donde, como hemos visto tal vez en cursos inferiores, la lengua española tiene un nivel de modificación en donde, por su origen, porque viene del latín y el griego, o porque se ha asentado en diferentes territorios, ha adquirido vocablos del quechua, del aymara o del idioma originario del lugar. Y no nos olvidemos, obviamente, de conocer al autor. ¿Quién es Gabriel García Márquez? Es un escritor, guionista, editor y periodista colombiano.
Algo muy importante de él es que en 1982 su libro Cien años de soledad ha ganado el Premio Nobel de Literatura, tal vez el galardón máximo que obtiene un autor en esta área. Y tal vez un dato curioso es que García Márquez está muy orgulloso de las costumbres y tradiciones de su país, y en una conferencia, Conciertos de Estocolmo, se vistió de un indio guajiro de su natal Colombia. Si pasamos a lo que corresponde al trabajo que tú tienes que hacer en tu cuaderno, deberías preguntarte las siguientes cuestionantes. ¿Cuál es el tema más importante que trata Gabriel García Márquez en su discurso? Échale un ojo a cómo concibe el hecho de que la gramática y la ortografía pueden ser o no difíciles para aprender. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Tú crees que son difíciles de aprender estas dos ramas de la lingüística? Justifica tu respuesta y utiliza argumentos que crean que sean válidos. Sé que vas a hacer un gran trabajo. Sin embargo, hay más preguntas dentro de este, si se quiere, discurso. ¿Qué sugiere Gabriel García Márquez para poder liberar la lengua? Él considera que tanta normativa ortográfica y gramatical ha hecho que la lengua no sea libre como lo es en la palabra viva. Cuando tú estás practicando la oralidad en tu círculo de amigos o en tu círculo familiar, muchas veces se nos va por ahí un error ortográfico o una manera de decir las palabras. Por ejemplo, si uno está buscando la llave y uno le pregunta, no, ¿dónde está la llave? Y le responde la mamá o el papá, ahícitos está, ahí a tu ladito. Pero si respondiéramos de una manera mucho más concreta, que está sobre la mesa, al lado del florero, tendríamos un mejor uso de la lengua. Tú tienes ahí la pregunta. ¿Es cierto que la lengua vive, si se quiere, encarcelada, encadenada por estas normas ortográficas? Y por último, frente a esta posición de Gabriel García Márquez, ¿cuál es tu opinión? ¿No? ¿Necesitamos o no de la gramática y la ortografía? Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.